¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos comenzando otro programa de No Todo Está Perdido. Los días jueves, como habitualmente lo hacemos, un encuentro realmente muy agradable para todos nosotros, quienes compartimos este momento ya sobre el final del día, hoy en este caso jueves. Una jornada bastante rica en cuanto a hechos, ¿no?, que se han producido en nuestra ciudad y que también se han producido en el mundo y que de alguna manera han impactado, ¿no?, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo. Y como decíamos hace un rato cuando terminamos el programa de la tarde, hoy nos despertamos con aquella imagen realmente dramática, fea, de ese chiquito, ¿no?, yaciendo en una playa de Turquía. Realmente parece que ahora la humanidad se despertó a un conflicto que ya viene ocurriendo hace muchos años y que ya se ha cobrado más de 250.000 vidas humanas, millones de personas que han emigrado de Siria y de países africanos en busca de la tierra prometida, en busca de este capitalismo exacerbado en el cual lamentablemente estamos metidos y en el que parece que nos estamos metiendo ya en un atolladero del cual hay que ver cómo salimos, ¿no? Así que, como decíamos, ha sido un día realmente triste en cuanto a lo que tiene que ver con esto. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es un día normal en Siria. Por supuesto, cuando decimos normal, absolutamente entre comillas, si es que se puede vivir normal de esta manera, corriendo, huyendo de las bombas, entre el polvo, entre las esquirlas de los explosivos que están a la vuelta de la esquina. Este video fue realizado por gente de la agrupación Cascos Blancos. Es una agrupación humanitaria que está trabajando en Siria, donde hay una guerra fratricida ya desde hace más de 4 años y que realmente, como decíamos recién, se ha cobrado miles y miles y miles de vidas, no solamente en el campo de batalla, en diferentes ciudades sirias, sino en lo que lamentablemente se ha bautizado con el nombre de el nuevo cementerio de agua y de sal, en lo que se ha transformado el mar Mediterráneo, ¿no? Porque desde las costas turcas, fundamentalmente, los migrantes lo que pretenden es llegar hacia las costas europeas, ya sea de Grecia o de Turquía, de Macedonia, de los países que se encuentran en esa región del Egeo, y la verdad muchos han muerto en el intento, cruzando en pequeñas embarcaciones, en botes inflables, y la verdad un escenario dantesco. Por otro lado, acá en Iguazú, la agenda trazada y dominada por la información que tiene que ver con un conflicto que involucra a un sector de la docencia que está haciendo un reclamo salarial. Esto también viene ocurriendo ya hace bastante tiempo. De hecho, el conflicto se ha iniciado hace 4 semanas y todavía no ha tenido una resolución, habida cuenta de la imposibilidad según la cual el gobierno se encuentra para satisfacer la demanda de este sector de la docencia que está pidiendo una recomposición salarial superior a lo que el gobierno dice que les puede otorgar. Estuvimos siguiendo atentamente durante el transcurso mismo, desde prácticamente el inicio del conflicto, hablando con los protagonistas y bueno, escuchando una y otra campana. La verdad es que lo único que podemos decir como corolario de todo esto, que lamentablemente lo que se lamentan no son los días de pérdida de clase de los chicos que no pueden asistir como lo hacen en forma habitual. Así que esperamos que esto sea superado y que de alguna manera se encuentre una vía de diálogo que permita superar este conflicto. Hoy, en el Consejo Deliberante de Posadas, por mayoría se decidió no acompañar un pedido que este sector de la docencia había ingresado a este cuerpo legislativo para declarar la emergencia educativa. Otro tanto ocurrió acá en Puerto Iguazú, en nuestra ciudad. Hoy debió haberse realizado la sesión ordinaria del Consejo Deliberante local. No se pudo realizar porque, al igual que los docentes de Posadas, los de nuestra ciudad también elevaron al legislativo un pedido para que éste declare la emergencia educativa.
se produjo allí un ambiente aparentemente hostil, de acuerdo a lo que nos dijo hoy a la tarde el presidente del Consejo Deliberante, Telmo Albrecht, lo cual determinó que se levantara la sesión que había comenzado minutos antes y en la cual tuvieron intervención a través del uso de la palabra algunos concejales, y finalmente se decidió suspender la sesión del Consejo Deliberante, ¿no? Y todo esto producto de esta situación, de este clima que se había generado en el transcurso del desarrollo de la sesión que ya había comenzado. Nos cuentan nuestros compañeros que estuvieron cubriendo todo el momento, que en realidad los docentes estaban afuera del edificio del Consejo, había un pequeño grupo adentro del edificio del Consejo y afuera estaba la gran mayoría de los docentes manifestándose y expresándose, algo absolutamente lícito y contemplado en las normas vigentes. Pero bueno, los concejales decidieron no realizar la sesión, con lo cual se entiende la disconformidad de los docentes y me parece que con bastante lógica por otra parte, ¿no? Pero bueno, son decisiones que se toman en los organismos públicos y para eso están las autoridades. Después tendrán que dar cuenta a la sociedad, obviamente, ¿no? Por este tipo de decisiones, pero en fin, nosotros no podemos hacer nada más que reflejar los hechos. Bueno, escuela pública argentina, cómo está desprestigiada en algún punto nuestra escuela pública argentina, aquella que educó a hombres como Bernardo Giusei, Juan Bucetich, no sé, se me vienen a la cabeza ahora César Milstein, Luis Federico Leloir y tantos otros científicos, tantos otros hombres que han descubierto métodos como por ejemplo Favaloro, el del bypass, Bucetich, el de las huellas digitales, Milstein, tantos otros, ¿no? Podríamos seguir nombrando, la lista realmente sería inabarcable en un programa de televisión. Aquella escuela pública que está tan denostada en un punto y que ha perdido en cierto sector de la sociedad tanto prestigio, ha dado acá en Puerto Iguazú un hijo pródigo. La escuela pública ha educado y está educando y está formando a un joven exitoso que ha participado recientemente, nada más y nada menos que en una Olimpiada Internacional de Geografía. Ya el hecho de participar lo destaca. De entre un montón de jóvenes de la misma edad de él, que están tal vez en mejores condiciones de estudiar de las que él tiene acá en Puerto Iguazú, y sin embargo se ha destacado y ha logrado entrar para participar a este concurso internacional de geografía que se realizó en Moscú, en Rusia, hace muy poquito. Y lo tenemos acá. Él se llama Facundo Molina, tiene 16 años, va al cuarto año de la escuela EPET, número 4, de Puerto Iguazú, en la modalidad de construcciones, y vamos a tratar de conocerlo un poco mejor. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Todo un orgullo. ¿Vos sos consciente, digamos, de el rol que te cupo, digamos, a partir de lo que fue tu selección como participante en esta Olimpiada Internacional que tuviste en Moscú? Primeramente, o sea, en un primer momento no lo llegué a pensar de esa forma, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora en estas semanas, de la forma en que me recibieron y de la forma en la que nos estuvo hablando además la directora del Programa Nacional de Olimpiadas de Geografías, que es organizada por la Universidad Nacional Litoral, que nos estuvo todo el tiempo comentando, ¿no es cierto? Y alentándonos de esa forma, diciendo de que nosotros éramos el equipo argentino y justamente llegar hasta esa etapa en Moscú, creo que me ha hecho un poco consciente de eso. Claro, en principio no lograste dimensionar lo que significaba, ¿no? Porque ¿cuántos chicos de Argentina fueron a esta Olimpiada Internacional? Claro, todos los equipos nacionales que fueron 40 las delegaciones, eran conformados por 4 alumnos. 4 alumnos de cada país. 4 estudiantes. O sea, eran vos y 3 más de Argentina. Sí. Lo cual realmente es un logro impresionante, ¿no? Me llama la atención poderosamente, sobre todo porque vos estás yendo a una escuela técnica, donde se supone que en la modalidad de construcciones, sobre todo, la geografía no ocupa un lugar muy destacado, ¿no es cierto?
Claro, eso es también lo que yo cada tanto aclaro. Y justamente la directora me había comentado la alegría que le producía que yo asistiera a una escuela técnica, en el sentido de que en el Programa Nacional de Olimpiadas de Geografía todavía no hay muchas escuelas ni técnicas ni agrotécnicas que se hayan inscrito y que hayan participado. Por lo tanto, estoy muy contento de eso. Contento además porque esto viene desde el 2013, cuando mi profesor me propone participar, y no es que tampoco sea yo el que se destacó en ese momento, sino que en la etapa colegial que habíamos realizado, que no habíamos leído tanto ni estudiado porque nos había tomado de sorpresa, la mayoría de todos mis compañeros estuvimos en un puntaje bastante cerca, entre los 90 puntos. Entonces significa que también si bien tenemos pocas horas y pocos años, creo que los profesores ponen su empeño y podemos recibir esa educación integral. Contanos un poco de vos. Recién me comentaste que la primaria la hiciste también en la escuela pública. Sí, sí, la 462. ¿Y cómo fue ese pasaje por la escuela pública en la instancia primaria? ¿Te gustaba particularmente alguna de las materias? Porque digo, en algún momento se te despertó esta pasión con la geografía, pero probablemente también te gusten otras cosas, ¿no? En realidad en la escuela primaria, que yo en un principio, hasta el primer grado, había asistido a una escuela privada. Sin embargo, después me cambié, ¿no es cierto?, por distintas situaciones personales, me cambié a una escuela pública y hasta donde hice muchos compañeros, muchos amigos, ¿no es cierto? Y en realidad hasta ahora me seguía gustando la matemática, las ciencias naturales y por algún lado las ciencias sociales, pero más destinada al área de historia, porque quizás en la escuela primaria geografía está un poco desvalorizada, ¿no es cierto? Ahora, este lenguaje que vos utilizás, este léxico que tenés, evidentemente proviene de mucha lectura, de mucho tiempo leyendo libros y leyendo cosas, ¿no? Esto denota, digamos, que hay una preparación tuya porque sos muy chico, sos muy joven y en general los jóvenes de tu edad no se manejan con esta capacidad de comunicarse. ¿Sos, digamos, consciente de eso también? O sea, sí, me gusta leer, pero en este último tiempo, por el tema de las Olimpiadas de Geografía, tengo una lista de libros que lo tuve que dejar de lado. O sea que además de la geografía hay cosas que te interesan como la literatura, por ejemplo. Sí. Bueno, y la experiencia de Moscú, se me ocurre que habrá sido muy rica para vos en cuanto a generar, digamos, la visión de todo aquello que habías visto en los libros in situ, ¿no? Porque tuviste que trasladarte, claro. Cruzaste un océano, sí. Cruzaste prácticamente todo un continente. ¿Cómo fue eso? Claro. Una particularidad que tiene la geografía es que está presente en todo, ¿no es cierto? Lo que yo siempre digo y lo que se muestra en los libros es que la geografía es el puente entre las ciencias físicas y las ciencias humanas. Entonces, desde que uno se sube a un avión, uno puede pensar en geografía, porque desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de empezar el despegue, ¿no es cierto?, y poder analizar un montón de accidentes geográficos, el desarrollo de ciudades, la geografía está desde todo ese punto. Y una de las cosas que más, justamente que me pareció más beneficiosas de este viaje, que fue lo que más me gustó, además de la competencia de estar en ese ambiente académico, fue el intercambio cultural que pude realizar con chicos de todo el mundo, ¿no es cierto?, de conocer chicos de todas otras culturas, pero lo que yo digo es que mi impresión era que iba a ser mucho más la diferencia. Y sin embargo, quizás por la edad o quizás porque ya vivimos en un mundo globalizado, esas diferencias no las encontré, ¿no es cierto? No hubo una barrera para comunicarnos, sino... ¿Cómo surgieron estas aptitudes que ahora exhibís, digamos, este manejo del lenguaje? ¿Cómo te estimularon tus padres? ¿Te hacían leer, por ejemplo? Digo, porque por ahí hay mucha gente que está escuchando y dice, pero ¿cómo? Este chico le va tan bien, yo no puedo lograr que mi hijo haga el primer año y ya repitió como 3 veces. Digo, ¿cómo llegaste a esto? ¿De qué manera fuiste estimulado? Bueno, primeramente, justamente por cuestiones familiares, yo de chico viví varios años en las casas de mis abuelos. Quizás también el ambiente en el que estaba, ¿no es cierto? Eso me estimuló un poco, pero... Era un ambiente de lectura, de estudio... Claro, también, o sea,
Justamente por todo lo que me comunicaba, ¿no es cierto? Pero además de eso, por ejemplo, una de las cosas que yo destaco es en la escuela secundaria, si bien yo ya lo hacía, mi profesora siempre nos decía que tratemos de estar informados, ¿no es cierto? De leer las noticias, de ver la información. Y yo, sería desde chico, desde la primaria, siempre acostumbré a abrir por internet alguna página de algún diario digital, de estar en eso, y creo que esa también es bastante importante. O sea que además del estudio te interesaste por el contexto en el cual estaban pasando los hechos que te rodeaban, ¿no? Porque tampoco es no es común encontrar jóvenes que se preocupen, digamos, por leer noticias. Digo, no es frecuente encontrar esa clase de jóvenes. Ahora me quedo con esto que vos decías, ¿no? Que la geografía atraviesa todo el conocimiento humano. Sí. Yo particularmente, que hice la secundaria en una institución donde se destacaban las ciencias sociales, teníamos en cada año geografía económica, geografía política y así sucesivamente, ¿no? Distintos aspectos de esa geografía. Y a veces la gente piensa que la geografía se reduce al hecho de saber, no sé, dónde queda tal país o cuál es la capital, no sé, de algún país. Y es mucho más abarcativa, como vos estabas comentando, ¿no? Claro, sí, sí. Y otra cosa de las que yo destaco de geografía es que a mí me gusta saber, ¿no es cierto? Pero quizás cuando yo escucho a otras personas hablar y no sé de algo que ellos están comentando, como que me produce esa insatisfacción, ¿no es cierto? Esa necesidad de saber qué están comentando. Y creo que la geografía también me ha suplido eso, de ser una materia, de una ciencia de síntesis, ¿no es cierto? O sea, me ha satisfecho esas ansias del saber, porque si bien también quiero saber, como que lo quiero saber ahora, ¿no es cierto? Soy bastante ansioso en ese sentido. Y la geografía me ha dado esa vía rápida de saber con una ciencia el aspecto general de un montón de cosas, ¿no es cierto? Has encontrado respuestas. Claro, en la geografía. Claro, como es una materia de síntesis, también lo que nos pide es el uso de un enfoque holístico, de ese enfoque integral, ¿no es cierto? De poder tomar de todas las ciencias y relacionarlo. Entonces es un poco un picadito de todo. Recuerdo una frase de Copérnico cuando se dio cuenta de lo infinitesimalmente pequeño que somos en el contexto del universo y dijo: me aterra la soledad de los espacios infinitos. Vos ya pudiste deducir también la magnitud de lo que es el universo y lo que representa el planeta Tierra dentro de ese contexto. Bueno, o sea, dentro de los 12 top eran... Preguntándote porque sos especialista en geografía, ¿no? Claro, sí. O sea, la Olimpiada Internacional de Geografía se basa en 12 tópicos generales, ¿no es cierto? Justamente no estaba ese tópico, pero sin embargo es como algo introductorio de todas las ciencias, porque también participé en la de biología y también es algo que se lo ve. Y justamente, o sea, ver las teorías científicas y uno que, es más, si uno no lo lee, podría llegar a deducir que la Tierra es el centro del universo, ¿no es cierto? Una persona que quizás no lo sabe puede tener ese pensamiento, pero, o sea, de pensar que además la Tierra es pequeña y que el universo se sigue expandiendo, ¿no es cierto? Y justamente pensar infinitísimamente pequeña y que el universo sigue siendo grande y aún es más grande, ¿no es cierto? Ese globo que se sigue expandiendo y que todo parece como que se aleja de nosotros, pero en realidad nosotros nos alejamos de todo también. ¿Tenés alguna convicción religiosa? Sí, soy cristiana. O sea que las teorías, digamos, como el Big Bang o la teoría de Darwin no te convencen mucho, digamos, en cuanto al desarrollo del hombre y de la ocupación en el espacio geográfico. No, hay que saberlas, ¿no es cierto? Hay que tenerlas presentes. Hay muchas personas que las evitan. Sin embargo, yo, o sea, estoy convencido, ¿no es cierto?, de muchas cosas y sin embargo las sigo leyendo, ¿no es cierto? Además de esto que te apasiona, que es el estudio, que es leer, ¿qué otras cosas te gustan? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es un día de tu vida? Digo, me imagino, ¿tenés amigos? Sí. ¿Tenés amigos? ¿Haces algún deporte? ¿O solamente estás adentro de la biblioteca leyendo todo el día? No precisamente. Primero porque como voy a una escuela técnica me demanda bastantes horas en ese sentido. Deportes los hacía hasta hace un año o dos.
Especialmente, o sea, si bien van a deducirlo, no soy muy bueno en los deportes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Me encanta verlos, le digo, sinceramente me encantan los deportes, pero en los deportes de equipo no suelo ser muy bueno. De amigos también, suelo tener, tengo amigos, ¿no es cierto?, dentro de la escuela, pero la mayoría del tiempo me comunico sería a través de las redes sociales, de internet, con amigos que también he hecho por medio de las Olimpiadas. Ese es uno de los aspectos que más me gustó, de poder hacer esos vínculos, ¿no es cierto? Y de seguir, o sea, tengo por ejemplo chicos que yo conocí en el 2013, que fue la única vez que nos vimos, y sin embargo nos seguimos comunicando. ¿Y cómo es el relacionamiento con tus compañeros? ¿Qué dicen de vos? Porque en mi época, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, sí, a los chicos que estudiaban mucho decían, no, ese es un traga, porque se pasaba todo el día estudiando y era como, estaba así medio mal visto ser buen alumno, ¿no? Fíjate vos, a veces la irracionalidad que en cierto periodo de la vida tiene, ¿no?, el ser humano, de decir todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, al que le va bien, los otros, de alguna manera, vos te sentiste en algún punto discriminado por ser tan inteligente, tan destacado en tus estudios. Primero que mis compañeros siempre me han apoyado, eso es una alegría que tengo. Y por ahí lo que siento y que le trato de refutar a las personas es que me ponen a consideración como que soy un genio, y no soy un genio, ¿no es cierto? Quizás tampoco no creo que hay personas que entren a universidades ni a institutos quizás como el Balseiro sean personas genias todas, algunas sí quizás. Pero debe ser la constancia también lo que les hace llegar. Y por ahí eso que me considera, ¿no es cierto? No, él debe saber, ¿no es cierto? Si fue a Rusia, ¿cómo nos van a poner con la, o sea que la en un punto misma situación? Te molesta, digamos, claro, ese lugar de pequeño genio en el cual la gente te pone. Sí, yo también me puedo equivocar, ¿no es cierto? Es más, hay veces que pequeño por la edad, ¿no? Porque realmente está demostrando que es un chico que se maneja muy bien. Claro, yo por ejemplo, si puede haber situaciones en la escuela que me pongan ejercicios, algo, y me voy a quedar pensando, no es que lo saco así nomás, o sea, soy como, no es que soy un genio en ese sentido. ¿Hay una especie de veneración por parte del grupo en el cual vos te desenvolvés hacia tus aptitudes, hacia tus logros, tus resultados? No creo, no. Decime, ¿y tenés vos alguna opinión sobre el estado en el que se encuentra la escuela pública en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Porque vos sos producto de la escuela pública. Sí. Y es más, entre mis compañeros y entre todos los chicos, seguramente deben quejarse y deben celebrar algunas situaciones. Como que haya paros, conflictos, qué bueno, no hay clases. Hay algunas veces que inclusive yo también lo celebro, ¿no es cierto? Quizás tengo un montón de trabajos y obviamente voy a decir menos mal porque tenía que terminar esto. Yo por lo menos esta experiencia también me ha servido para comparar, ¿no es cierto?, esta experiencia de ir a la Olimpiada Internacional y de encontrarme con chicos de tantos países, porque si bien todos los sistemas educativos van a tener sus fallas y ellos me decían como que los menospreciaban a sus escuelas, siento por lo menos que la Argentina está un poco en desventaja con otros países. ¿No es cierto? ¿Con relación a qué, por ejemplo? Y por ejemplo, recursos, claro, infraestructura. No exactamente, porque Argentina partimos desde que la universidad ya es pública, ¿no es cierto? Me comentaban unos chicos de Hungría que en su caso la universidad, si bien es pública, ellos tienen un sistema de puntajes a fin del secundario y tienen que los chicos que tienen el mayor puntaje son los que ingresan a la universidad. El famoso cupo. Claro. En la Argentina existió hasta el año 85. Sí, se lo ha tratado de eliminar con el la CBC. UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Yo tuve que rendir examen de ingreso para ingresar a la universidad y aún habiendo aprobado, ibas a un sorteo. Claro, pero ellos no tienen examen de ingreso. Si salías seleccionado, entrabas. Si no, te quedabas afuera, por más que hubieras aprobado. Ellos no lo tienen. No, ellos no tienen examen de ingreso, pero sería un examen de obligatoriedad de cierto puntaje. Tal cual. Y sin embargo, ellos no consideran tanto sus universidades y entonces prefieren irse a universidades como del Reino Unido o de Estados Unidos porque le termina saliendo más barato en algunos sentidos. Pero, sin embargo, por lo menos charlando, ¿no es cierto?, me comentaban que le exigen en el secundario saber 2 idiomas. Y tienen exámenes finales. Y sin embargo, toda una discusión en torno a esto,
prácticamente todos los países tienen exámenes finales, excepto Bolivia, que también estaba participando, y Argentina. Y supongo que desde todos los lugares tendrían que participar, porque el Estado principalmente, porque la mayoría de los sueldos de los docentes los paga en negro, de un sector informal, siendo que es una hipocresía del Estado. Los padres que quizás no acompañan de esa forma, los alumnos que no le ponen ese interés, y también quizás los docentes en parte. ¿Y cómo, hablando de los docentes, cómo ves el nivel en general de los docentes con los que te ha tocado formarte? Claro, yo por lo menos de la mayoría de los docentes que me ha tocado veo una gran dedicación, ¿no es cierto? Yo por ahí lo que me quejo, ¿no es cierto?, en muchos sentidos, es que en el sistema de evaluaciones que se toma, el problema es que luego la mayoría de los chicos terminas aprobando, justamente. O sea, ¿qué es saber 7? ¿Qué es saber 6? ¿Qué es saber 5? ¿Eso querés decir? No, ¿Lo que no te cierra mucho? No, en el sistema de evaluaciones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en las Olimpiadas los que tratan de poner son situaciones problemáticas. Hay que analizarlas, hay que relacionar, hay que poner el conocimiento de uno. ¿Y acá? Creo que, claro, en algunos casos se les suele dar una vía fácil a los alumnos. Y quizás yo en algunos casos también lo aprovechaste. Claro, pero... ¿Pero qué te queda de claro, eso, no? ¿De qué te sirve? Claro, al fin y al cabo los alumnos se suelen conformar, ¿no es cierto? No se superan a ellos mismos. No buscan decir, quiero saber. Claro, si me fui mal en esto, tengo que tratar de resolverlo. No tienen ese espíritu tampoco. La verdad que estoy muy sorprendido, no te conocía, es la primera vez que te veo. Acá me pasaron un breve resumen de lo que tuviste la oportunidad de vivir en Rusia, pero no conoces. Además, sos el nieto de un gran amigo, que es el doctor Carlos Villalba, y estoy muy sorprendido, porque estás desmitificando tal vez un prejuicio que está muy instalado en la sociedad, ¿no?, con relación a lo que son los jóvenes, en primer término, y con relación también a lo que es el resultado de la escuela pública argentina, ¿no?, claro, que como decía yo en la introducción, ha dado mentes tan brillantes, claro, ¿no?, como las que mencionaba. Así que realmente un placer haber podido compartir con vos este momento. Y bueno, estás en cuarto año, te faltan 2 años, porque construcciones son 6, ¿no? Sí, sí. ¿Y tenés pensado ya qué vas a hacer una vez que termines el secundario? ¿Te atrae algo, porque hablaste hasta ahora de las ciencias duras, claro, ¿no? Sí, sí. Hablaste también de las ciencias sociales. Claro. Digo, ¿hay algo que particularmente ya te haya interesado como para continuar? Después supongo que vas a seguir la universidad, me imagino. Claro, eso es lo que tengo pensado. Es una pregunta que me la suelen hacer bastante a seguido y por lo menos hasta la primaria creo que la mayoría de las personas lo tenían simple, ¿no es cierto? Lo tenían fácil. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Claro, y en la primaria uno lo sabía todo eso. Y sin embargo, en estos últimos años, y más también con esta competencia, con la Olimpiada de Geografía... Entraste en conflicto. Exactamente, entré en conflicto. Sin embargo, sé que voy a seguir, o tengo pensado seguir hasta ahora alguna ingeniería, ¿no es cierto? O ingeniería civil, o hay una ingeniería que me llama que es ingeniería en materiales. Ingeniería en materiales. En materiales, sí. Y creo que también tiene la influencia de la escuela técnica. Yo lo que quiero resaltar también, ya que estamos finalizando, es que mi escuela técnica, ¿no es cierto?, la escuela a la que voy, más allá de que tenemos pocos años de la mayoría de las materias, ¿no es cierto?, las técnicas son las que resaltan por obviedad. Creo que por lo menos da esa educación integral, ¿no es cierto? Y sí, vos sos el claro ejemplo. Claro, pero no solamente en geografía, sino, por ejemplo, el año pasado participamos porque éramos un equipo de 3 alumnos en la Olimpiada de Biología y llegamos a la instancia nacional y resultamos el mejor equipo de Misiones. Entonces creo que los docentes también están comprometidos y por lo menos yo veo que la EPET resalta en ese sentido. Y también, o sea, lo que quiero aclarar es que por el lado de geografía hay muchas personas que la consideran una ciencia social, ¿no es cierto? No, es una ciencia humana. Claro. Una ciencia humana en el sentido de que toma justamente los factores físicos y los humanos y pone el análisis focalizado en el hombre, pero en dónde se encuentra. Y además es interdisciplinaria, entra ahí la economía, la antropología, la sociología. Claro, hay un montón porque muchas personas dijeron qué bueno, como un triunfo de las ciencias sociales, de tanta gente que lo critica, pero en realidad geografía está en la brecha, ¿no es cierto? Es muy difícil definirla. Bueno, la verdad, un gusto, Facundo, haberte conocido. Ojalá que sigas en esta... Yo te veo así en el futuro como un
hombre brillante con muchos títulos. Después de hacer ingeniería, capaz que te da por hacer, no sé, alguna otra cosa un poco más específica, no sé, astrofísica. Nombraste el Balseiro, ¿no? Ese es el instituto específico de astronomía. ¿Alguna vez pensaste en seguir alguna carrera afín? ¿Por qué no en el Balseiro? Seguramente si aplicás te va a ir muy bien. Sí, ¿Lo contemplaste alguna vez? Sí, sí, hasta hace poco inclusive lo sigo analizando. Está en Bariloche, ¿no? Sí, en Bariloche. Pero en realidad todavía no llegué a definirme. Bueno, Facundo, un gusto, la verdad, realmente brillante, un joven que nos hace sentir muy orgullosos. No solamente, yo no soy de Iguazú, vivo en Iguazú hace muchos años, claro, pero soy argentino, ¿no? Y vos fuiste en representación de la Argentina y sobre todo en representación de la escuela pública argentina. Así que es realmente un gusto. Ahí has traído algo, no sé si querés mostrar lo que trajiste en esa carpeta. Sí. ¿Qué te han dado? ¿Algún diploma? Yo lo que traje es el certificado. 12º International Geographic Olympiad. Y además, ¿hablas algún idioma además del español? ¿Te manejas con algún otro idioma? ¿Cómo te arreglaste allá en Moscú? ¿Se ve? Claro, justamente la Olimpiada se desarrolla... ¿no? Así la hacen en inglés, me imagino. Sí. La Olimpiada se desarrolla completamente en inglés. Serían las evaluaciones escritas, como la de campo, la multimedia. Y bueno, y justamente esa fue la barrera que se rompió con este idioma que termina siendo el universal. Mira, acá está la identificación de Facundo. Así que allá todo en inglés. Sí. Y para desempeñarte en inglés, ¿también te preparaste acá en Iguazú? Claro, justamente iba con una profesora, ¿no es cierto?, particular, porque por los horarios de mi escuela me fue muy complicado encontrar algún instituto como para acudir. Así que estuve estudiando por mi cuenta, me ayudó mucho una profesora y también todo el entorno. ¿El cine te atrae? ¿El cine? Sí. Las artes visuales, el cine. Te lo pregunto porque era una pregunta para dar pie para preguntarte si viste una película que se llama Una mente brillante. Ah, Una mente brillante es ¿La viste? La que salió hace poco. Sí, tiene relativamente pocos años. ¿La viste? No la pudiste ver. Te la recomiendo, es muy interesante, muy interesante. En un punto me hizo acordar el protagonista, a vos también, era una persona así muy erudita. Pero claro, que con los años fue cuestionándose algunas cosas. Como dijo el filósofo alguna vez, solo sé que no sé nada, ¿no? Como que uno cada vez que va sabiendo más dice, la pucha, qué poco sé, cómo me gustaría saber más, ¿no? Así que fue un verdadero gusto compartir con vos este momento. Facundo, muchas gracias. No, gracias. Una mente brillante, podríamos resumir así, acá en Puerto Iguazú, hijo de la escuela pública, hijo de Iguazú, y nos ha representado en una olimpiada internacional en Rusia, en Moscú. Cuna de conocimiento, cuna de cultura, así que realmente estamos muy contentos por ello. ¿Le damos un aplauso? Así cerramos este primer bloque. Cuando volvamos vamos a tocar un tema que tiene que ver con la política y vamos a estar dialogando con una persona que ya se ha identificado políticamente con un sector de los que está pugnando por la competencia a nivel local. Me refiero a Omar Novillo Rodríguez, que enseguida va a estar compartiendo nosotros el segundo bloque. No se vayan, enseguida volvemos.